Buenas noches, les saluda Roldo Sánchez y este es su segmento A Fondo. Hoy vamos a abordar un tema que durante años ha generado controversia y es que muchas de las tierras de las comunidades indígenas no están legalmente reconocidas. Son tierras que históricamente les pertenecen, pero al no contar con títulos registrados han sido víctimas de despojos y de otros abusos. Veamos la primera parte de nuestro especial A Fondo con el tema Reconocimiento y certeza jurídica sobre las tierras de las comunidades indígenas en Guatemala. Luego del reconocimiento de los pueblos indígenas y sus culturas, diversos países de Latinoamérica han planteado la necesidad del reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas, planteamientos que por lo general han surgido de sus propias constituciones políticas. Tal es el caso de países como México, Colombia y Bolivia, entre otros. En Guatemala la temática indígena se aborda en diversos espacios y bajo distintas perspectivas, que han generado una gran cantidad de información acerca de las diferentes culturas de nuestro país. Sin embargo, la definición de los mecanismos de reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas es aún tarea pendiente. Reconocimiento y certeza jurídica de las comunidades indígenas de Guatemala. La Constitución Política de la República, el Convenio 169 de la OIT y los acuerdos de paz establecen los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Guatemala, entre ellos el derecho a su cultura, el derecho a ser consultados en todos aquellos asuntos que les afecten, el derecho a la certeza jurídica sobre la tierra, el derecho a ser reconocidos legalmente por el Estado como pueblos y como comunidades indígenas. El Gobierno de la República y diversas entidades no gubernamentales, con el apoyo de los organismos internacionales de cooperación, vienen realizando valiosos esfuerzos para lograr el cumplimiento de estos derechos. Sin embargo, la población indígena está lejos de su pleno ejercicio y mejorar la calidad de vida en el campo es cada vez más difícil. Según el Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz, CIDEPAZ, esta problemática tiene dos causas principales. Por un lado, la falta de personalidad jurídica de las comunidades indígenas y por el otro, la carencia de certeza jurídica sobre la tierra. En el año 2005, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID de Canadá, en consulta con organizaciones indígenas y campesinas, autoridades comunitarias, instituciones públicas, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, CIDEPAZ formuló una metodología para resolver esta problemática. El propósito es pasar del texto de la ley a la vida concreta y a las necesidades de las comunidades. El día de hoy, la institucionalidad del Estado ha literalmente obligado a las comunidades indígenas a convertirse en asociaciones civiles, en empresas campesinas asociativas, en cooperativas o en otras formas de organización que no responden a su cultura y a su identidad. Son formas de organización que no les permiten poner en práctica sus normas, sus particulares formas de organización y vida social. En ese sentido, hemos diseñado una metodología técnica y jurídica que permitan a las comunidades indígenas constituirse de acuerdo a sus normas y principios, según lo establece la Constitución Política de la República y el Convenio 169. Y esa figura jurídica es la comunidad indígena. La propuesta técnica y jurídica que nosotros hemos desarrollado permite que las comunidades se organicen y se constituyan en base a sus propias normas y principios. Y también hemos planteado entonces que el Estado establezca los mecanismos administrativos a nivel local para reconocer e inscribir la personalidad jurídica de estas comunidades indígenas para que puedan interactuar en la vida social. Pero, ¿en qué consiste este proyecto? Tomando en cuenta que los instrumentos legales le conceden el derecho, le otorgan el derecho a las comunidades indígenas de autorregular su vida social, entonces se considera necesario generar una propuesta
que permita la coordinación entre el sistema jurídico indígena y el sistema jurídico estatal. Ambos se derivan generalmente del ordenamiento superior del Estado, que es la Constitución Política de la República. El estudio realizado por CEIDEPAS propone dos mecanismos que contribuirán significativamente a resolver los conflictos de tierras de nuestro país. Esto ayudará definitivamente a impulsar el desarrollo rural de Guatemala. Por un lado, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, y por el otro, el ejercicio del derecho histórico de propiedad y posesión de las comunidades sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Una de las causas que han generado la conflictividad agraria y especialmente la conflictividad en las áreas rurales de Guatemala es precisamente que las comunidades no tienen certeza jurídica sobre su propiedad, o sea, sobre las tierras y sobre los recursos naturales sobre los cuales han tenido posesión histórica. Es necesario la provisión de certeza jurídica a las comunidades indígenas para ponerle un alto a los despojos de tierras. Pero por otro lado, la importancia de que las comunidades estén constituidas y estén reconocidas por el Estado como personas jurídicas, porque precisamente la ausencia de esa representación legal y de ese reconocimiento jurídico es que las comunidades se encuentran en una situación de indefensión en los tribunales de justicia o en las instancias administrativas que resuelven conflictos de tierras o en cualquier otra entidad, porque jurídicamente el Estado no les ha proveído de esa investidura jurídica. El estudio sostiene que las comunidades indígenas de Guatemala se encuentran absolutamente imposibilitadas de ejercer y defender sus derechos colectivos, porque carecen de personalidad jurídica. De igual manera, para el cumplimiento de sus propios fines, diversas instituciones de desarrollo promueven en las comunidades indígenas la creación de figuras organizativas que son ajenas a la propia cultura de las comunidades. Por otro lado, la propuesta señala como causa principal de los conflictos en el campo y como gran dificultad para promover el desarrollo rural en Guatemala, la falta de certeza jurídica sobre la tierra. La falta de certeza jurídica de la tierra conlleva muchas aristas, la existencia de muchos conflictos, el poco desarrollo que puedan accesar las comunidades rurales. Entonces, definitivamente, al otorgar la certeza jurídica, no estamos hablando que el desarrollo rural va a ser inmediato, pero les va a permitir poder accesar a créditos, asistencia técnica y otros tipos de programas. A pesar de que la Constitución Política de la República y el Convenio 169 de la OIT garantizan a las comunidades indígenas su derecho histórico de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, en Guatemala no existían los medios para hacer efectivo ese derecho. No se puede negar que ha habido ciertos avances pequeños, pero son demasiado pequeños para decir que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Debido a esta pobre realidad de la situación de los pueblos indígenas de nuestro país, se plantea la siguiente interrogante: ¿cómo hacer efectivo el derecho a la personalidad jurídica y el derecho histórico de propiedad y posesión de las comunidades indígenas sobre sus tierras? La respuesta de esta interrogante se comenzó a concretar en el año 2007, cuando con el apoyo de la Real Embajada de Noruega y la Secretaría de Asuntos Agrarios, CEIDEPAS aplicó esta metodología en la comunidad indígena Santa Cruz, del municipio de Poptún, en el departamento del Petén. Cuando regresemos veremos cómo este proyecto visionario se aplicó con un grupo de profesionales comprometidos con el desarrollo de los pueblos indígenas de Guatemala en el departamento del Petén. Ya estamos de regreso. Como les comenté antes del corte, en el año 2007 una investigación realizada en diversas regiones del país permitió a CEIDEPAS identificar a una comunidad maya quechí en Santa Cruz, en el municipio de Poptún, Petén, donde se aplicó una metodología para la restitución de tierras a una comunidad indígena y el reconocimiento de su personalidad jurídica.
A 370 kilómetros de la ciudad de Guatemala se encuentra la cabecera municipal de Poptún en el departamento de Petén, un municipio constituido en un 30% por población indígena maya quechí. A tan solo 6 kilómetros de Poptún, rodeada de verdes montañas, se encuentra la comunidad Santa Cruz, conformada por al menos 56 familias de ascendencia maya quechí. Esta población habita una extensión de 18 caballerías de tierra, que incluyen el pequeño casco urbano donde se ubican sus humildes viviendas, extensas áreas de bosque y siembra, así como de pastoreo. La comunidad Santa Cruz poseía históricamente estas tierras, aunque las mismas estaban inscritas en el registro de la propiedad a nombre de la municipalidad de Poptún. Esta comunidad tenía décadas de pagarle a la municipalidad de Poptún arrendamiento por el uso de sus propias tierras. Pues aproximadamente pagábamos 5 o 10 quetzales por manzana anual. ¿Por qué no podemos votar para sembrar milpa? Porque por no pagar mucho. Porque 5 o 10 quetzales que se paga ya es un costo un poquito alto. La falta de recursos económicos, así como la injusticia que encontraban en pagar el arrendamiento de tierras que ancestralmente consideraban como propias, impulsaron a la comunidad a buscar ayuda. Entonces empecemos a hablar con Seidepaz para que cómo se pudiera recuperar todos esos que nos están violando nuestros derechos. A través de Seidepaz fue que empecemos a negociar nuestra tierra a la municipalidad para que luego nos devolvieron siendo a nombre de nuestra comunidad. Luego de un proceso de negociación entre la comunidad indígena y el Consejo Municipal de Poptún, este decidió restituir las tierras aplicando la propuesta técnica y jurídica diseñada por Seidepaz. Este fue el primer acto de reconocimiento del derecho histórico de propiedad y restitución de tierras a una comunidad indígena por parte del Estado de Guatemala a través de un gobierno municipal aplicando el convenio 169. Es un deber de las municipalidades, y en este caso la municipalidad de Poptún Petén, reconocer la comunidad de Santa Cruz como una de las comunidades más antiguas de nuestro municipio, y para que haga uso realmente de la tierra, aprovechando pues los recursos naturales que en ella existen, y que sus nuevas generaciones pues no tengan ningún problema al respecto en el futuro. Este reconocimiento, sin embargo, no podía quedar únicamente en el texto de un acuerdo municipal. Era necesario llevarlo a la realidad. El equipo jurídico de Seidepaz se encontró en ese momento con un nuevo reto. ¿A quién reconocería la municipalidad de Poptún el derecho histórico de propiedad y posesión sobre sus tierras? Efectivamente, la comunidad indígena Santa Cruz no tenía personalidad jurídica, es decir, no existía legalmente, no había sido reconocida por el Estado, por lo tanto, no era sujeto de derecho ni de derechos, por ello, no era posible restituirle sus tierras. Es muy importante que esa personalidad jurídica esté reconocida por el Estado. Las gestiones que hemos hecho frente a muchas autoridades civiles y eclesiásticas también, ¿verdad? Se ha argumentado siempre, mire, un momento, ¿ustedes tienen reconocida su personalidad jurídica? No, entonces no hablamos porque ustedes no existen, ¿verdad? Y en esa forma se deshacen del problema. Después de un minucioso estudio se procedió a crear el Registro de Comunidades Indígenas como instrumento para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la comunidad de Santa Cruz. De esta manera surge el primer registro de comunidades indígenas en Guatemala.
Posteriormente, observando sus propias normas y en base a su cultura, identidad y formas propias de organización, la comunidad Santa Cruz acordó constituirse formalmente como comunidad indígena, surgiendo de esta forma la primera comunidad indígena legalmente constituida en el país. El 8 de noviembre de 2007, un grupo de hombres y mujeres nombrados por la comunidad acudió al recién creado Registro de Comunidades Indígenas de Poptún, donde solicitaron su inscripción. Con ello, la comunidad de Santa Cruz se convierte también en la primera comunidad indígena con personalidad jurídica organizada por voluntad propia y en base a su identidad cultural. Teniendo ya el reconocimiento legal por parte del Estado, esta comunidad inició el proceso para la restitución de sus tierras. Un paso importante era que el Registro de Información Catastral, RIC, realizara la delimitación perimetral de las tierras comunales para restituirlas colectivamente. Un proceso totalmente nuevo en el país. Siempre cuando levantamos la información, lo que nosotros le pedimos al titular catastral es que se identifique, y en este caso la comunidad necesitaba identificarse y tuvimos que acudir a la Municipalidad de Poptún al registro de comunidades indígenas y pudimos anotar en la ficha de investigación de campos todos estos datos, en el cual ahora si cualquiera acude al registro de información catastral, vamos a encontrar que hay una comunidad que está inscrita en el registro civil, o sea en el registro de comunidades indígenas de Poptún Petén, esta comunidad como tal. Cumplida la fase catastral, se procedió a firmar la escritura pública, que contiene la adjudicación por reconocimiento del derecho histórico de propiedad y posesión, y la restitución de tierras a la comunidad indígena Santa Cruz. Hasta el momento, todo se desarrollaba exitosamente, pero faltaba sortear un último reto, que parecía poner en riesgo la restitución. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa, pero volveremos con la conclusión de este novedoso proceso y su importancia para la resolución de conflictos de tierra y el desarrollo rural. El último reto parecía poner en riesgo la restitución de tierras de la comunidad Santa Cruz. Ese reto era la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad. Veamos. La comunidad indígena Santa Cruz y el equipo de Seis de Paz debían afrontar el reto de inscribir un tipo de escritura que nunca se había operado en el registro de la propiedad. Para lograrlo, fue necesario llevar a cabo diversas reuniones con las autoridades del registro, a quienes se les expuso la filosofía del proyecto, la metodología empleada y los argumentos legales que sustentaban el proceso de restitución de tierras comunales indígenas. Finalmente, y por primera vez, el registro de la propiedad inscribió un contrato de esta naturaleza. Siempre causa sorpresa porque es un tema nuevo, ¿verdad? Había cierta incertidumbre, ¿verdad? Porque es un tema que lleva otorgar certeza jurídica a una población indígena. Entonces,